¿Qué pensarías si te dijera que existe un país tan pequeño que puedes cruzarlo en menos de una hora, pero que, aún así, es uno de los más ricos del planeta? Un país con apenas 41,000 habitantes, donde existen más empresas registradas que personas en edad de trabajar. El desempleo es de los más bajos de Europa y miles de personas cruzan la frontera cada mañana para ir a trabajar allí. ¿Cómo logró este diminuto principado convertirse en una potencia económica rodeada por gigantes como Suiza y Austria? La respuesta es mucho más sorprendente de lo que imaginas. Y no olvides suscribirte al canal para ver más contenido. Y déjame saber en los comentarios de qué país te gustaría que hiciera el próximo video. Cuando pensamos en los países más ricos del mundo, solemos imaginar a Estados Unidos, Alemania o Japón. Muy pocas personas mencionarían a Liechtenstein. Y sin embargo, este pequeño país aparece constantemente entre las economías con mayor riqueza por habitante del planeta. Tiene una superficie de apenas 160 kilómetros cuadrados. Para ponerlo en perspectiva, es más pequeño que muchas ciudades del mundo. Su población ronda los 41,000 habitantes, una cifra inferior a la de muchos municipios latinoamericanos. Y aún así, genera una economía altamente desarrollada basada en la industria, la innovación y los servicios financieros. Lo más curioso es que Liechtenstein no tiene aeropuerto, no tiene salida al mar, no pertenece a la Unión Europea y prácticamente no posee recursos naturales. Entonces, ¿cómo consiguió hacerse tan rico? La respuesta comienza hace varios siglos, cuando una familia noble tomó una decisión que cambiaría la historia de este diminuto territorio. Si observas un mapa de Europa, es muy probable que Liechtenstein pase desapercibido. Está escondido entre Suiza y Austria, siguiendo el curso del río Rin. Su territorio mide apenas 25 kilómetros de largo y alrededor de 12 kilómetros en su parte más ancha. Es tan pequeño que podrías recorrerlo de norte a sur en menos de una hora en automóvil. Pero no siempre fue un país rico. Durante siglos fue una región agrícola, formada por pequeños pueblos donde la economía dependía principalmente del campo y del comercio local. Nada hacía pensar que terminaría convirtiéndose en una de las economías más exitosas del mundo. La historia comenzó a cambiar en el siglo XVIII. Una poderosa familia aristocrática, la Casa de Liechtenstein, poseía enormes riquezas y extensas propiedades en distintas regiones de Europa. Sin embargo, existía un problema. Aunque eran inmensamente ricos, no controlaban ningún territorio que dependiera directamente del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y eso les impedía obtener el prestigio político que buscaban. La solución fue tan simple como brillante. Compraron 2 pequeños territorios alpinos. En 1719, el emperador Carlos VI unificó ambos dominios y creó oficialmente el Principado de Liechtenstein. Curiosamente, el país nació por una decisión política, no por una guerra, ni por una revolución, ni por un movimiento de independencia. Pero lo más sorprendente es que, durante muchos años, la propia familia principesca apenas visitaba el territorio que llevaba su apellido. Aquel pequeño país parecía destinado a permanecer en el anonimato, hasta que ocurrió algo que transformó por completo su economía. No fue el descubrimiento de petróleo, ni de oro, ni de diamantes. Fue una decisión mucho más inteligente, una decisión que convertiría a Liechtenstein en uno de los lugares con mayor concentración de riqueza por habitante del planeta. Y esa historia comienza justo después de la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Liechtenstein enfrentaba un enorme desafío. Era un país diminuto, con muy poca población, sin recursos naturales importantes y con un mercado interno prácticamente inexistente. Cualquier economista de la época habría dicho que un país así estaba condenado a depender de sus vecinos. Pero ocurrió exactamente lo contrario. El gobierno comprendió que jamás podría competir por tamaño, así que decidió competir por calidad. En lugar de atraer industrias contaminantes o producir bienes baratos en grandes cantidades, comenzó a crear un entorno ideal para empresas altamente especializadas. Se simplificaron trámites, se fortaleció la seguridad jurídica, se ofreció estabilidad política y, sobre todo,
se construyó una enorme confianza entre el Estado y el sector privado. Poco a poco empezaron a llegar empresas dedicadas a fabricar productos de altísimo valor agregado, maquinaria de precisión, tecnología industrial, instrumentos médicos, componentes para construcción y soluciones de ingeniería que terminarían vendiéndose en todo el mundo. La riqueza de Liechtenstein nunca nació de vender grandes volúmenes. Nació de fabricar productos que muy pocos países eran capaces de producir, y esa estrategia funcionó mejor de lo que cualquiera imaginaba. Un país donde llegan más trabajadores de los que viven allí. Existe un dato que sorprende incluso a muchos europeos. Cada mañana, miles de personas cruzan la frontera desde Suiza, Austria y Alemania para trabajar en Liechtenstein. Después, al terminar la jornada, regresan a sus hogares. ¿Por qué ocurre esto? Porque el país necesita más trabajadores de los que su propia población puede ofrecer. Con apenas 41,000 habitantes, simplemente no existen suficientes personas para cubrir todos los empleos que genera su economía. Actualmente, decenas de miles de trabajadores fronterizos mantienen funcionando fábricas, bancos, empresas tecnológicas y oficinas especializadas. Es una situación poco común. En lugar de exportar mano de obra, Liechtenstein importa talento todos los días. Y eso dice mucho sobre la fortaleza de su economía. Pero existe una empresa que explica mejor que ninguna otra cómo este pequeño país logró hacerse famoso en todo el mundo. Si trabajas en construcción o ingeniería, probablemente hayas escuchado un nombre, Hilti, aunque muchas personas creen que es una empresa alemana o suiza. En realidad nació en Liechtenstein, fundada en 1941 por los hermanos Martin y Eugen Hilti. Comenzó como un pequeño taller. Décadas después se transformó en una de las compañías líderes del mundo en herramientas profesionales para construcción, perforación y fijación industrial. Hoy vende productos en más de un centenar de países y emplea a decenas de miles de personas. Pero Hilti representa mucho más que una empresa exitosa. Representa la filosofía económica de Liechtenstein. No fabricar lo más barato, fabricar lo mejor. Mientras otros competían reduciendo precios, las empresas de Liechtenstein apostaban por la innovación, la calidad y la especialización. Y esa estrategia convirtió al país en uno de los mayores exportadores industriales por habitante del planeta. Sin embargo, Hilti es solo la parte visible de la historia, porque detrás de la riqueza de Liechtenstein existe otro sector que durante décadas despertó admiración y también mucha polémica: el sistema financiero. ¿Por qué miles de empresas internacionales decidieron establecerse en un país tan pequeño? La respuesta es mucho más compleja de lo que parece. Si alguien te dijera que un país con apenas 41,000 habitantes alberga decenas de miles de empresas y entidades registradas, probablemente pensarías que se trata de una exageración. Pero esa es precisamente una de las características que hicieron famoso a Liechtenstein. Durante décadas, el país desarrolló una legislación muy atractiva para la creación de empresas, fundaciones y estructuras patrimoniales. Gracias a su estabilidad política, su seguridad jurídica y un sistema fiscal competitivo, miles de inversionistas internacionales comenzaron a utilizar Liechtenstein como sede para administrar patrimonio, crear sociedades y proteger activos familiares. Esto hizo que el país adquiriera fama como uno de los centros financieros más importantes de Europa. Sin embargo, también generó críticas. Durante muchos años, Liechtenstein fue señalado como un paraíso fiscal. La presión internacional aumentó considerablemente durante las décadas de 2000 y 2010. Entonces ocurrió algo importante. En lugar de resistirse al cambio, el país decidió adaptar su sistema financiero. Hoy coopera con organismos internacionales, intercambia información fiscal con numerosos países y ha fortalecido sus normas contra el lavado de dinero y la evasión fiscal. Eso permitió conservar una de sus mayores fortalezas: la confianza. Actualmente, el sector financiero sigue siendo muy importante para la economía, pero ya no es el único motor del país. La industria representa una parte incluso mayor del Producto Interno Bruto, y esa combinación de manufactura de alta tecnología y servicios financieros
ha convertido a Liechtenstein en una economía extraordinariamente sólida. Lo más sorprendente, a pesar de su enorme riqueza, el gobierno nunca apostó todo al sector bancario. Comprendió que depender únicamente de las finanzas sería demasiado arriesgado. Por eso continuó impulsando la industria, la innovación y las exportaciones. Y esa diversificación explica buena parte de su éxito actual. Pero todavía existe otra decisión que cambió completamente el destino del país. Una decisión relacionada con su vecino más importante, Suiza. Si observamos un mapa, veremos que Liechtenstein está completamente rodeado por Suiza y Austria. Eso podría parecer una enorme desventaja, pero el país consiguió convertir esa ubicación en una oportunidad. En 1924 firmó una unión aduanera con Suiza. Desde entonces, ambos países mantienen una estrecha integración económica. Liechtenstein utiliza el franco suizo como moneda oficial. Su sistema aduanero está profundamente coordinado con el de Suiza, y gran parte del comercio internacional fluye gracias a esa relación. Esto ha permitido que las empresas de Liechtenstein operen con la estabilidad de una de las monedas más fuertes del mundo. Al mismo tiempo, el país pertenece al espacio económico europeo, lo que le da acceso al mercado único europeo sin formar parte de la Unión Europea. En otras palabras, logró combinar dos ventajas muy difíciles de conseguir: la estabilidad económica de Suiza y el acceso comercial al enorme mercado europeo. Muy pocos países disfrutan de una posición tan privilegiada, pero quizá el dato más impresionante de todos todavía no lo hemos mencionado, y tiene que ver con el nivel de vida de sus habitantes, porque cuando observas cuánto gana, cuánto produce y cómo vive la población, comprendes por qué Liechtenstein aparece constantemente entre los países más ricos del planeta. ¿Cuál es el verdadero secreto detrás de esa riqueza? La respuesta reúne todo lo que hemos visto hasta ahora, y también deja una lección que muchos países podrían aprender. Después de conocer toda esta historia, es fácil pensar que la riqueza de Liechtenstein se debe únicamente a sus bancos o a sus bajos impuestos. Pero esa explicación está muy lejos de la realidad. Si ese fuera el secreto, muchos otros países habrían conseguido exactamente el mismo resultado. La verdadera diferencia está en cómo funciona toda su economía. Con apenas 160 kilómetros cuadrados, Liechtenstein genera un Producto Interno Bruto de varios miles de millones de dólares y figura constantemente entre los países con mayor PIB por habitante del mundo. Pero ese dinero no proviene de un solo sector. La industria manufacturera representa una parte esencial de la economía. Empresas especializadas producen herramientas industriales, componentes electrónicos, sistemas de automatización, tecnología médica y maquinaria de precisión que se exportan a decenas de países. En otras palabras, Liechtenstein vende conocimiento, no materias primas. Y esa diferencia es enorme. Mientras muchas economías dependen de recursos naturales, este pequeño país depende del talento, la innovación y la ingeniería. Un país con prácticamente pleno empleo. Otro dato que llama mucho la atención es el desempleo. Durante años, Liechtenstein ha mantenido una de las tasas de desempleo más bajas de Europa. De hecho, existen más puestos de trabajo que trabajadores disponibles dentro del propio país. Por eso, cada mañana, miles de personas cruzan la frontera desde Suiza y Austria para trabajar allí. En algunos días laborales, la cantidad de personas que entra al país para trabajar representa una parte muy significativa de su propia población. Es un fenómeno muy poco común. La economía ha crecido tanto que necesita importar mano de obra todos los días. Y eso demuestra hasta qué punto ha logrado desarrollar un entorno atractivo para las empresas. Pero no todo es perfecto. Aunque Liechtenstein suele aparecer entre los países más prósperos del planeta, también enfrenta desafíos. Su reducido territorio limita el crecimiento urbano. El precio de la vivienda es muy elevado. Las empresas compiten constantemente por atraer trabajadores altamente calificados. Y como cualquier economía abierta, depende de la estabilidad internacional. Sin embargo, el país ha demostrado una enorme capacidad para adaptarse. Cada vez invierte más en digitalización, innovación, sostenibilidad y nuevas tecnologías.
Su objetivo es muy claro: seguir siendo competitivo incluso en un mundo donde la tecnología cambia a una velocidad nunca antes vista. En conclusión, al comenzar este documental nos hicimos una pregunta: ¿cómo puede un país tan pequeño convertirse en uno de los más ricos del planeta? Después de recorrer su historia, la respuesta parece mucho más clara. No fue el petróleo, no fueron enormes reservas de minerales, ni un inmenso mercado interno. Liechtenstein hizo exactamente lo contrario. Construyó una economía basada en la confianza, en instituciones estables, en una industria altamente especializada, en innovación y en una visión de largo plazo. Mientras muchos países intentaban competir produciendo más, Liechtenstein decidió competir produciendo mejor, y esa decisión terminó transformando un pequeño territorio alpino en una de las economías más admiradas del mundo. Quizá esa sea la mayor enseñanza que deja este diminuto principado. No importa el tamaño de un país, lo que realmente importa son las decisiones que toma durante generaciones. Cuando miramos un mapa, es fácil pensar que los países más pequeños están destinados a depender de los más grandes. Liechtenstein demuestra exactamente lo contrario. Con apenas 41,000 habitantes, logró construir una economía capaz de competir con algunas de las naciones más desarrolladas del planeta. Sin petróleo, sin salida al mar, sin grandes recursos naturales, solo con innovación, estabilidad y una extraordinaria capacidad para adaptarse. Pero si creías que esta historia era sorprendente, espera a conocer la siguiente. Existe un país donde más del 80% del territorio está cubierto por hielo. Las temperaturas pueden descender por debajo de los menos 50 grados Celsius, y aún así, sus habitantes disfrutan de uno de los niveles de vida más altos del planeta. Un lugar donde la naturaleza parece haber impuesto todas las condiciones para fracasar, pero donde ocurrió exactamente lo contrario. Estoy hablando de Islandia. ¿Cómo logró esta pequeña isla perdida en el Atlántico Norte convertirse en una de las sociedades más prósperas, seguras e innovadoras del mundo? ¿Y qué hizo para recuperarse de una de las peores crisis financieras de la historia moderna? Lo descubriremos en el próximo documental.